Buenas tardes, ¿verdad? Hoy vamos a tener, aparte de un buen sermón, un concierto de toses. En vez de voces, un concierto de toses. Yo pensé que no la iba a llegar hasta acá el día de hoy, porque de verdad que el día lunes estuve complicado, el martes también, y dije ya pasará, pero no pasaba y tuve que tomar medicina. Hermanos, me da muchísimo gusto verles, Talia, me da mucho gusto verles. Y si nosotros pudimos poner atención en lo que estábamos cantando, hay una parte que se me antoja bastante amplia. ¿Qué más pudiese el Señor en su libro añadir? Si todo a sus hijos. Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Entonces yo quisiera en esta tarde hacer mención de algo muy importante, y es que yo le creo a lo que estamos cantando. Todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Y yo quisiera, no tan solo este sermón, sino el sermón que viene, probablemente el sermón del domingo en la mañana, quisiera que ustedes pudieran ver de forma tan sencilla las sencillas palabras, pero altísimas en contenido, de lo que es la palabra de Dios con respecto a lo que Él tiene para ustedes y para mí. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 17. Y nada más para que vean que está ahí, vamos a leer los versículos 20, 21, 22 y 23. Voy a leerlos, ustedes me siguen ahí con su mirada. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Escuchen esto, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su vida. Amén. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu santa y bendita palabra, tu poderosa semilla, Señor, que hoy se va a derramar, Señor, en esta congregación, en el conocimiento. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de estarnos ocupando, Señor, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, Señor, de manera que nosotros podamos, mediante tu palabra, nosotros, Señor, tomar la forma de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a rebasar la barrera de nuestro entendimiento mediante la fe. Ayúdanos en todo momento, Señor, mediante tu santa capacitación, de manera que nosotros podamos comprender, Señor, lo alto, lo profundo, Señor, de tu palabra, porque nosotros sabemos que lo podremos hacer porque tenemos, Señor, al Espíritu Santo que nos revela cada una de las cosas, Señor, que quieres comunicarnos. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida natural no tiene muchas injerencias, es más, no tiene nada que hacer con respecto al entendimiento, Señor, de las cosas espirituales. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestro entendimiento espiritual, Señor, cada día sea más fortalecido y capacitado, de manera que en todo momento, Señor, podamos vivir honrándote y dándote la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pido por los corazones que hoy están acá, por los que no pudieron venir, Señor, y por todos aquellos que un día se convertirán, Señor, cambiando de forma de pensar a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, lo suplico. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano.
El himno estaba diciendo, ¿qué más pudiese en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Y la palabra es todo, y yo creo absolutamente todo eso. Entonces, vamos a ponernos bien inteligentes, como les dije la vez pasada. Vamos a pensar que hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro entendimiento. Hoy vamos a permitir que nuestros 5 sentidos estén absortos oyendo lo que dice no el pastor, sino el mensaje que trae Dios a través del pastor. Entonces el tema de hoy es la obediencia a Dios revela su reino. La obediencia a Dios revela su reino. Entonces yo quisiera que nosotros pudiésemos pensar y meditar cómo se nos ha hecho interesantemente complicado ser cristianos. Muchas veces se nos ha hecho muy complicado poder entender lo que es la palabra de Dios. Si queremos entender la palabra de Dios, si queremos hacer la palabra de Dios, y siempre muchas veces estamos argumentando cada una de estas cosas conforme a nuestro entendimiento natural. Entonces habíamos dicho la vez pasada que aun cuando la psicología dice que tenemos 8 inteligencias, yo también lo creo, pero nos faltaba la espiritual y esa es la que estuvimos trabajando, es la que estuvimos tratando de entender para resolver cada uno de los asuntos. Hermanos, por mucho tiempo, y estos ustedes no me van a dejar mentir, puede suceder así, y puede suceder que si hoy no se entiende, continúe ese tiempo así, pero nosotros queremos que hoy entendamos que el momento de dejar de ser religiosos, ustedes se acuerdan que cuando nosotros empezamos a predicar acá, lo más importante era, nuestro punto era esto, que nosotros traspasáramos de ser religiosos a una vida cristiana diferente. Entonces, bien informados, con una doctrina bien poderosa, pero que de cierto modo no servía mucho, no trascendía atrás de estas paredes. Pero hoy nosotros queremos un enfoque verdaderamente diferente, por amor a nosotros mismos, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Entonces aquí ustedes pueden mirar, preguntado por los fariseos. Los fariseos eran la clase de religiosos, los que se encargaban, los que sabían el teje y el maneje de la ley, los que ponían las cosas, los que sabían los asuntos de ley con respecto, bueno, a la Torá y a lo que habían recibido de parte de Moisés, de parte de Dios a través de Moisés la ley. Pero no estaban viviendo, no era efectiva esa palabra en ellos, aunque la palabra nunca ha cambiado. Y ellos decían, y los fariseos, ¿y cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Y cuándo se va a hacer esto del asunto del reino de Dios? El reino de Dios dijo, no vendrá con advertencia. Y entonces, ni dirá helo aquí o helo allí. Y fíjense bien lo importante de esta revelación de la palabra de Dios, porque dice aquí, porque aquí el reino de Dios está ¿en quién? Entre vosotros, pero no está en ustedes. Entonces, ¿cómo así? Sí, está entre ustedes, pero no está en ustedes. Entre el montón de fariseos, ahí estaba Jesús. Él es el reino ¿de quién? De los cielos. Pero ese Jesús no estaba en el corazón de ni uno solo de esos fariseos blanqueados que una vez les llamaron sepulcros, ¿qué? Blancos por fuera, pero bien podridos por dentro. Y no se trata de poder mantener o de sostener una vida religiosa de apariencias. Dios, vamos a ver en este día, en esta hora, si Dios nos lo permite y el tiempo no nos apremia mucho, cómo es que las cosas están tan al alcance de su mano, más de lo que usted pudiese imaginar y de la forma más sencilla que usted pudiese imaginar. Pero que por mucho tiempo oír de las grandes cosas que ha hecho el Señor Jesucristo, nuestra vida natural, esa de la cual todavía no nos queremos despojar, aun cuando Pablo lo esté diciendo a cada rato, y despojados del viejo hombre que está viciado, y todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Y cuando oímos las cosas de Cristo, como que nos pega frío, como que se nos complica, como que eso lo voy a hacer a un lado, como que no me tengo que experimentar ese tipo de situaciones. Yo, por amor a ustedes, yo les recomiendo que pongan mucha atención y que esto inmediatamente lo pongan en práctica y van a ver que cristianos se vuelven ustedes.
verdaderamente se van a volver un peligro para Satanás. Y de verdad van a tener una experiencia maravillosa con Dios. Entonces, Jesús estaba ahí, pero no estaba en ellos. Como puede estar hoy aquí, pero puede también no estar en todos. Yo quiero que esté en todos. Ese es mi deseo. Entonces, cada uno, hermanos, cada uno de los mensajes, esta es mi actitud, que cada uno de los mensajes que tú escuchas en esta congregación y los tomas con el más profundo interés, solo tienen la firme intención de que por medio de ellos vayas armando un bellísimo mosaico del plan de Dios para tu vida. Cada uno de estos mensajes son solo pequeñas piezas ubicadas en la parte correcta de tu corazón. Te comenzarán a dar la oportunidad de ver el panorama de Dios para tu vida. Es así que cuando uno pone, por ejemplo, una loseta en su casa, dice, bueno, esta loseta está toda fea. Pero ya cuando empieza a armar toda la forma, bueno, entonces qué lindo me quedó el piso. La Biblia así es. Los mensajes, estas cápsulas de poder que el Señor nos da a través de sus versículos, a nosotros nos van para bien. Ustedes pueden entender esto, se los voy a explicar de otra manera. Hoy los chamacos están tan celularizados. Y quiero decirles, todo el mundo compra un celular. Pero ese celular no trae todas las aplicaciones. A veces se quieren robar, bajar una canción, ¿verdad? ¿Y qué aplicación bajan? ¿Cómo se llaman? Ahí no saben, están mintiendo en el templo. Shazam, ¿no? Quieren hacer, y fíjense bien en sus pantallas, cuántas aplicaciones tienen, y ese teléfono se ha vuelto, ¿cómo se ha vuelto ese teléfono? Funcional, poderoso, y lo ocupas para muchas cosas. Editas, tomas video y haces un montón de cosas. Un cristiano es exactamente igual. Y yo pienso que la gente a su celular le baja una aplicación y otra aplicación y una aplicación y otra aplicación. El teléfono es muy funcional, dijo el hermano. Un cristiano, cuando agarra un versículo de la palabra de Dios y lo baja a su vida, y agarra otro versículo y lo baja a su vida, y agarra otro versículo y lo baja a su vida, ¿cómo cree que se vuelve ese cristiano? ¿Inútil? ¿O se vuelve bien poderoso? Se vuelve bien poderoso porque está bajando a su vida la palabra de Dios. Yo quiero decirles esto, y siempre eso va a ser así, que depende del interés que nosotros tengamos. Ahora bien, el tema se llama la obediencia a Dios nos va a revelar su reino, o nos revela su reino. Y hoy hablaré solo algo de lo mucho que se puede hablar acerca de la obediencia. Y me concretaré solo a decir que la obediencia es la expresión de sumisión total a la voluntad de Dios. Anótenlo ahí. La obediencia es la sumisión, es la expresión de sumisión total a Dios. Y yo quiero que cuando ustedes entiendan esto, porque a ustedes les conviene, no me conviene a mí, le conviene a ustedes. Y si le conviene a ustedes y todos participan de esto, yo sigo y estoy verdaderamente interesados en que esta iglesia se siga convirtiendo en un problema para el diablo. Yo quiero que esta congregación se convierta verdaderamente en una iglesia donde la atmósfera sea la obediencia a Dios. Entonces, ese es mi deseo. Su decisión es personal. Entonces, ese es el tema, ese es el asunto. La obediencia es la expresión de sumisión total. No es esa parte de donde me voy a dejar un poquito para mí, a la voluntad de Dios. Entonces, y esto definitivamente no es ni tantito fácil de considerar para el hombre que tiene su vida formada de acuerdo a las directrices que manejan los hilos que mueven al mundo. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo, nacimos en un mundo, despertamos en un mundo, abrimos los ojos en un mundo y aprendimos de la gran mayoría de las cosas que están en el mundo y así nos fuimos formando. Y cuando el Señor viene y te pide obediencia y uno empieza a cuestionar, uno empieza a tener muchas preguntas y pocas respuestas.
Porque a veces uno siempre quiere contestarse las cosas en lo natural con respecto a lo espiritual. Y eso no funciona. Entonces, y el vivir aquí y el ser estimulado para vivir bajo otra concepción, parece ser que esto es de tipo misión imposible. Hermanos, el ser cristiano, simplemente el hecho de dejar, no sé qué hayan estado haciendo. Yo no sé qué hayan estado haciendo en su casa, pero tener que decir voy a planear porque no tan solo es la hora de la congregación. Hay unos hermanos que vienen desde el otro lado de la ciudad, es planear 40 minutos de venida, planear 40 minutos de ida y ya son como casi 3 horas. No es sencillo. Pero yo quiero, por eso nosotros queremos esforzarnos para que de alguna u otra manera ustedes cuando vengan valga la pena que hayan venido. Entonces, el ser estimulados a vivir de una forma totalmente diferente en un mundo tan complicado, creo que vale la pena escuchar la experiencia de lo que es la obediencia. Pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando vino a la tierra para expresar la manera en que se puede vivir en un mundo tan complicado, siendo dependiente absoluto de Dios, para lo cual se requiere obediencia. Esa es la manifestación. Cristo vino a un mundo tan complicado, vino a invadir un mundo donde el rey se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? El príncipe de este siglo, dice la Biblia, Satanás. Él vino y empezó a hacer la diferencia. Y lo que yo le quiero decir es algo muy, que de pronto si ustedes no lo miran en su Biblia va a parecerles un poco hasta descabellado. Esto muy importante que quiero comunicar hoy es que el Señor Jesucristo cuando vino al mundo participó de la vida con las mismas condiciones como un ser humano. ¿Ustedes pueden creer eso? Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él no traía ventaja. No traía ventaja. Y eso a nosotros nos enseña muchas cosas. Es en eso que tenemos que poner mucha atención. Vean ustedes en Hebreos 4:15, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, escuchen bien, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y usted puede decir, pero eso no pecó porque era Dios. Ahorita vamos a ver que no es por eso. No pecó porque era Dios. Y muchas veces cuando leemos los versículos aislados, nosotros entendemos que Cristo nos llevaba mucha ventaja. Entonces, fíjense bien, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nuestra semejanza fue el parámetro para el Señor Jesucristo. Exactamente en las mismas situaciones en que nosotros hemos sido tentados, fue tentado el Señor. ¿Por qué digo esto? Vean ustedes ahora lo que dice Hebreos 5, pero el versículo número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, no aprendió, aprendió, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y aunque era hijo, está haciendo una discriminación. ¿Por qué digo eso? Bueno, no importa que sea el hijo del pastor, tiene que vivir bien, tiene que andar por la derecha, pero es su papel. No importa que sea el hijo del pastor. ¿Sí me explico? Pues aunque era el hijo de Dios, tuvo que aprender. ¿Tuvo qué? Tuvo que aprender. O sea, ¿qué es aprender? ¿Con lo que naces o con lo que aprendes o con la experiencia que recibes? Es con la experiencia que recibes. ¿Eso te pasa para qué? Para que aprendas. Esa es una experiencia. Y las cosas pasan así.
Pero aunque era hijo de Dios, él tuvo que aprender. No se duerman, por favor, que luego les pasan cosas en la vida y quién sabe por dónde andan. Filipenses 2, versículo número 7. Filipenses 2, 7. Hagan de cuenta que está bien buena la novela. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok. Sino, ¿qué es esto? Se despojó, se quitó. ¿Qué era él? No estoy diciendo que él dejó de ser Dios, pero se humanó y se puso en nuestra condición. Él no vino a la tierra a jugar la vida con ventaja. Dice la palabra, tomando forma de siervo, y esto es el eslabón más bajo, el del servicio, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa es la palabra clave, obediente. ¿Para qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, con esos 3 versículos podría yo argumentarles mucho más, pero no tenemos tanto tiempo. Cristo, cuando vino a la tierra, no dejó de ser Dios, pero no actuó como Dios. No dejó de ser Dios. Y a donde yo voy es a lo siguiente: es que a todas las cosas que Él pudo decir y hacer fue porque Él solamente lo que hizo, y lo que a nosotros nos muestra y nos enseña, es que Él fue obediente a la palabra de ¿quién? A la palabra de Dios. Y cuando nosotros podemos entender esto, que Cristo no tenía más ventaja que nosotros debemos entonces de pensar cuánta posibilidad nosotros podemos tener cuando nosotros podemos pensar que al ser obediente, que eso no significa otra cosa que verdaderamente creer la palabra y estar completamente sometido a la obediencia. ¿Sabes cuántas cosas podrían cambiar en tu vida? ¿Sabes cuántos problemas podrías encontrar en tu vida? Muchos, pero resueltos. A mí me gusta eso. No sé si me estoy explicando. Hermanos, ustedes son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no juega con ventaja. Y vuelvo a decir, la condición que cada uno de nosotros vive no es cuento de Dios. Es un asunto personal. Eso ahí se muestra el interés que cada uno tiene, y uno vamos para arriba y a veces nos resbalamos y a veces uno se levanta y el otro se cae, pero es necesario que nosotros nos vayamos animando cada día. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo a su Padre, creyéndole cada una de sus palabras, lo llevó a la cruz por amor a nosotros. Pero esto es muy importante, la obediencia del cristiano también lo lleva a su propia cruz. Y cuando tú puedes ir a tu propia cruz, entonces puedes ser liberado tú. No digo que no eres perdonado, eso es otra cosa. Tu pecado ha sido perdonado cuando aceptaste a Cristo. Pero cuando tú aceptaste a Cristo, la pregunta es, ¿usted dejó de pecar? A veces estamos enchilados. A veces simplemente alguien no me cae bien. A veces siento que no tengo empatía con otra persona. A veces siento que hago las cosas. A veces de verdad entro en el pecado. No es que la gente caiga en pecado, porque pues no es un resbalón. Uno entra en el pecado porque ya estuvo pensando, ¿verdad, David? ¿Cómo le vas a bajar la mujer a Urias? Estás pensando cómo vas a hacer el pecado. Eso se planea, se medita, todas las cosas, empiezas a poner todas tus piezas, y si pasa esto, plan B, plan C, plan Z. El pecado se premedita. Nuestra obediencia a nosotros nos va a hacer esto, nos va a liberar de nuestro pecado. Yo quiero esto, mi carne reclama esto, mis deseos mundanos, mis pasiones reclaman esto, pero mi obediencia como hijo de ¿quién? No del diablo.
como hijo de Dios, de mi pecado. Porque el pecado no tiene más poder que el que tú le quieras dar para que te arruine tu vida. El pecado no tiene poder ya. Cristo me perdonó, yo me libero. Para eso son las dos cruces. La de Él por amor a mí y la mía por obediencia a Él. Yo tengo que tomar mi cruz cada día y seguirle. Entonces, el Señor Jesús, aun cuando era Dios, no jugó con esa ventaja. En Juan capítulo número 20, el versículo número 28, Juan 20, 28, dice la Biblia así. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. El hombre más escéptico estaba reconociendo a Jesús como Dios. Pero vuelvo a decir, Jesús no estaba jugando con ventaja acá, sino que se mostró siempre en la condición de hombre para que nosotros pudiésemos ver en Él la obediencia a su Padre, así como la consecuencia de tal dependencia a Dios. ¿Qué dependencia tenemos de Dios? Esto no significa otra cosa que vivir bajo su autoridad en obediencia. Es vivir en el reino de Dios. Hermanos, si nosotros vivimos vidas tormentosas, ese no es cuento de Dios. Si nosotros vivimos vidas verdaderamente reburujadas, ese no es asunto de Dios. Solamente es una manifestación de nuestra incredulidad, de nuestra duda, de nuestro corazón duro, de nuestra rebeldía, de que estamos muy hechos todavía a no querer renunciar a las cosas que aun cuando nos están lastimando, no las queremos dejar. Entonces, vivir bajo la autoridad en obediencia, vivir bajo su autoridad en obediencia, escuchen bien esto, es vivir en el reino de Dios. Es vivir en el reino de Dios. Y es precisamente en donde todas las cosas de la palabra cobran ese maravilloso sentido de una nueva realidad. Es ahí en donde las cosas tienen sentido, en el reino de Dios. No sabe mucho ser cristiano haciendo las cosas a fuerza. No sabe a nada ser cristiano haciendo las cosas por obligación. No sabe horrible ser cristiano al tener que estudiar la palabra como pide el pastor que ustedes la estudien. No sabe a nada el ser cristiano dudando, porque eso no experimenta nada más que frustración. Un impresionante ha de ser conocer a Dios. Un impresionante ha de ser conocer su gloria, su majestad, su poder y su grandeza. Qué lindo ha de ser que uno pueda conocer su gloria. Qué lindo ha de ser que uno pueda conocer su majestad, su poder y su grandeza, hermanos. Dios, ¿quién cree que hizo a los ángeles? Dios. Dios hizo a los ángeles para establecer su reino. Pero no pudieron sujetarse a la obediencia. ¿No le quiere cerrar el chorrito? De allá de atrás. Porque van a pensar ahí los que vean el video que tenemos Feng Shui. Así es. Entonces, dije que Dios hizo ángeles, pero también hizo al hombre, pero tampoco el hombre pudo sujetarse a la obediencia. ¿Cuánto problema hay con la obediencia? ¿Cuántos de aquí hay puros obedientes? Oh, ¿cómo que no? ¿Cuánto problema tenemos con la obediencia? ¿Cuánta ámpula levanta la obediencia? ¿Cuánta molestia genera la obediencia? Hermanos, obedecer es humillarse. Y obedecer es decirle al Señor sí a lo que Él diga. Entonces, Dios hizo al hombre, pero tampoco pudo sujetarse a la obediencia. Hizo a los ángeles y un tercio de ángeles le creyeron ¿a quién? Le creyeron a Satanás.
El Señor hizo al hombre para hablar con Él, para estar con Él, para comunicarse con Él. Pero el hombre no quiso obedecer tampoco. Y ambos personajes tuvieron que sucumbir siendo apartados de la presencia de Dios. Como dije anteriormente, Cristo vino aquí para mostrar que el reino de Dios en el mundo, o el reino de Dios en el mundo, solo se revela por la obediencia. El reino de Dios no es Disneylandia. El reino de Dios no es Six Flags. El reino de Dios está en donde quiera que haya un cristiano que puede obedecer a Dios absolutamente, rendido totalmente. Entonces, y el Señor Jesús, eso fue lo que expresó en todo el tiempo que le tocó estar en el escenario del mundo. El Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces nosotros oímos palabras de la Biblia y uno dice: ¿qué tiene que ver eso? Y el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿por qué dice el reino de los cielos? Bueno, porque el reino de Dios, aun cuando uno está aquí y uno está obedeciendo, no tan solo es aquí, sino que el reino de los cielos, el reino de Dios trasciende hasta los cielos, de donde también Él quiere que se hagan las cosas conforme Él dice. Y no deja nada desprovisto. Vean lo que dice en su Biblia en Efesios capítulo número 6, versículo número 12. Allá en los cielos hay personajes que están en contra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí, ¿y Dios quiere también tener el orden ahí? Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Por eso dice la Biblia: y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Eso dice Filipenses 2. Todos los que no obedecieron van a confesar que Jesús es Dios. Hermanos, es bien importante que usted pueda considerar que cuando el Señor Jesús está diciendo en Mateo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la autoridad se ha acercado. Jesús era el personaje, o es el personaje en el cual se mostró al mundo la absoluta dependencia y la absoluta obediencia a Dios. Y por eso, ahora bien, yo quiero que ustedes escuchen cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios. ¿Sabes cuántas cosas pudo hacer Cristo? Que si tú pudieras imaginar, si yo orara por fulano, ¿usted cree que se compondría? ¿Cómo ven? Pero los religiosos dijeron: no, eso no nos toca a nosotros. O sea, una persona que obedece es una persona que está supeditada totalmente a la autoridad de Dios. Entonces, pero hoy el Señor desea de todo su corazón que los salvos que conforman la iglesia puedan de verdad dar un gran paso, el paso de obediencia total. Y eso no significa otra cosa sino que de verdad puedan creer a cada una de las palabras de la Biblia y como consecuencia puedan comenzar a mirar la funcionabilidad, la factibilidad de lo que significa vivir hoy aquí en el reino de Dios. Una persona que empieza a creer cada una de las palabras de la Biblia y que empieza a obedecer a cada una de las palabras de la Biblia, no importa qué tan ilógicas me parezcan a mí, no importa qué tan sin sentido le parezcan a mi razonamiento, yo experimentaré cosas y podré encontrar cosas que me demuestran que estoy yendo en obediencia con Dios. El reino de Dios está en cualquier lugar donde existe alguien que pueda obedecerle en todo lo que Él dice. Hermanos,
¿Se acuerdan cómo fue la vida de Jesús? ¿Se acuerdan la autoridad de Jesús? ¿Se acuerdan de las capacidades de Jesús? Y vuelvo a decir, Jesús no vino acá a jugar con ventaja. No vino a participar de la vida con ventaja siendo Dios. No, ya les mencioné algunos versículos donde Dios lo pone y aunque fue hijo aprendió en el mismo nivel. ¿Por qué nos ama tanto Dios? ¿Por qué hoy nos manda a su hijo o nos mandó su hijo hace 2000 años para que uno pudiese ver? Hoy lo vemos a través de la palabra y de la Biblia y nos enseña cuántas capacidades nosotros podríamos desarrollar si tan solo pudiésemos creer. ¿No le dijo eso el Señor Jesús a Marta? Si tan solo pudieses creer, verías que la gloria de Dios. Hermanos, pero será necesario, ¿qué será necesario para que uno comience a hacer eso? ¿Qué se les antoja que sea necesario para comenzar a hacer eso? Obedecer. ¿Es tan difícil obedecer? ¿Será tan difícil obedecer? ¿Por qué se nos hace tan complicado obedecer? Y uno dice, el diablo, dijo el profeta, a causa de sus múltiples contrataciones también vio que la gloria de Dios no, pues, era solamente para él y él quiso de él. Eva también. Eva vio que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, alcanzaría ¿qué? Sabiduría. Y uno sigue todavía en ese desenfreno y aún nosotros, aún cuando no vemos a Dios de forma física o aún como no fuimos como los ángeles que lo vieron de forma física, hoy nosotros lo vemos a través de la palabra y sigue la manda dando. Seguimos desobedeciendo. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? El hombre siempre quiere rivalizar con Dios. Siempre esa está en su iniquidad. Siempre quiere competir con Dios. Siempre quiere competir con Dios. Si Dios le pide algo al hombre, si Dios le pide algo a usted y a mí, no crea que es realmente porque Dios le convenga, es porque nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, acabo de decir que el reino de Dios está en cualquier lugar. Si usted se siente en desventaja, ese no es cuento de Dios. Es parte de nuestra desobediencia. Porque usted puede hacer en donde usted esté que las cosas sean diferentes. Totalmente diferentes. ¿No se sentirá usted bien? Protegido por Dios, apapachado por Dios. No tan solo respaldado, sino aprobado por Dios. Y yo deseo que esta congregación sea convertida cada día plenamente a la obediencia de su palabra. En el reino, en su reino donde Dios es el número uno. Y nosotros somos los bendecidos. Ese es mi deseo en esta congregación. Que usted pueda entender este mensaje. Que usted está en una posición en la cual hoy puede comenzar a cambiar las cosas. Deje de ver los demás. Tú puedes ver que los demás pueden ser a tu punto de vista hipócritas, a tu punto de vista falsos, eso no te importa. Eso es lo que dijo Jesús. El reino de Dios está entre vosotros y cada quien que agarre, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos. Pero si usted quiere hacer la diferencia, la va a hacer así obedeciendo. Entonces, hermanos, ese es mi más grande deseo. Ya termino. Yo deseo que esta congregación se convierta cada día, mediante la obediencia a su palabra, en el reino de Dios. De verdad que yo quiero eso. Que esta iglesia, que este lugarcito sea la atmósfera donde Dios de verdad es el número uno. Donde cada uno de nosotros ya no tenga que rivalizar con Dios. Donde los ídolos que todavía tienes en tu corazón, los quites de tu corazón. No es muy buena idea ser un idólatra o ser un ídolo delante de la presencia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que le pasó a Dagón? Cuando
les quitaron el arca del pacto a los judíos y la llevaron al templo de Dagón. El pobre Dagoncito está en su ¿qué? ¿Cómo se llama? Está en su pedestal, en su nicho, no sé qué tendría Dagoncito. Y de pronto al otro lado van los sacerdotes, al otro día van los sacerdotes, llevaron al arca del pacto, a la presencia de Dios, se la llevaron al Dagón. Y de pronto el Dagón está patas para arriba allá en el suelo. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo está? Y lo vuelven y lo arman, no sé qué cámaras, y lo saquen en YouTube. Y otra vez lo arman, y al otro día otra vez el pobre Dagón, hasta que el Señor lo hizo pedazos ahí. Y decidieron mejor que el arca del pacto se regresara. Yo les voy a decir algo bien importante hoy. Muchos de nuestros ídolos en nuestras vidas no nos permiten ser genuinamente obedientes. Y desde hoy les puedo decir, y no me tiembla la voz, ni tampoco tengo miedo de equivocarme en esto. Cada vez que tú tengas un ídolo, ese ídolo te va a hacer llorar. Y de mí se acuerda. Porque Dios es celoso. Y todos tus ídolos te van a traicionar. Todos tus ídolos te van a traicionar. Y te van a hacer llorar. Nosotros, por eso dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, sobre todas las cosas, amarás a Dios. Pero si usted tiene un ídolo que no le permite obedecer a Dios, no sé cómo se llame, esposo, esposa, hijos, carrera, dinero, no sé cómo se llame, lo va a hacer llorar. Y más vale que no se lo ponga delante de Dios, porque es cosa especial Dios. Nunca pierde. Y siempre uno termina con sus ídolos llorando y queriéndolos armar. No los va a poder armar, eso es lo que me gusta, es la parte divertida. Entonces, decidámonos bien. Los ángeles, una tercera parte, no guardaron su dignidad y Dios los echó fuera. Adán y Eva quisieron hallar sabiduría en la ciencia y dejar de lado a Dios, y Él les echó fuera del Edén. Estos no se pudieron someter y obedecer a Dios. Dios a su pueblo lo llevó al desierto para que aprendiera obediencia. Y hoy muchos no saben por qué la están pasando mal. No tan solo no pienso que sea en otra iglesia. Hay muchos cristianos que no saben por qué la están pasando mal. Y hoy están en desiertos. Que no saben por qué y por qué estoy acá, y por qué ando en el valle, y por qué mi vida no da una. Decíamos la vez pasada, parece que el perro más flaco se levanta todas las pulgas. Y así es. Es necesario que nosotros entendamos que lo que nos pasa es mucho tiene que ver nuestra desobediencia, nuestra falta de determinación. Entonces, el Señor Jesús fue la persona que pudo expresar todo lo de Dios a su más grande nivel, simplemente porque Él, aún en la condición de hombre, pudo obedecer a Dios de acuerdo a sus palabras. Por eso, para terminar, en la primera carta de Juan, dice la Biblia en 1 Juan 3, versículo número 6, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo dice? No peca. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Se antoja complicado? No peca. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido, por lo menos en esa área de su vida. Versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica. Y la práctica es como el deporte. No practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No peca. El que permanece en la palabra no peca. Y Cristo es el ejemplo. Permaneció en la palabra. Por eso lo que leímos en Hebreos 4:15. Fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, está en sus manos. Este es un mensaje que si usted lo agarra, hará que su vida sea como usted no se podría imaginar nunca en una vida natural. De otro nivel. De una calidad de vida espiritual impresionantemente poderosa. No está ni en el pastor, ya no está ni en Dios, está en usted. Hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a recoger nuestra ofrenda. Créale por favor a Dios, obedézcale. Dijo el pastor Charles Stanley: obedezca y deje las consecuencias en manos de Dios. Yo le voy a recomendar que vean a ese señor. Es un gran pastor, de verdad que es un tipo verdaderamente interesante. Pastor Charles Stanley. Será de bendición para su vida. ¿Alguien nos ayudó con la ofrenda? Hermanos, fue un placer verles y de verdad, si no me entendieron mucho, si no me puedo explicar mucho, el hermano César está haciendo un gran trabajo y anímenlo, oren por él, porque de verdad, las cosas se van a poner calientes en su vida de este hermano, porque ya está subiendo algún material bíblico a la red, pero esperemos que tan simple como la obediencia pueda pasar por todas el hermano. Y no crean, este mensaje de hoy estuvo un poco complicado. Es muy sencillo, pero es muy difícil hasta de creerlo. El que viene el próximo domingo en la mañana es muy sencillo, pero también es bien difícil. Es muy cuestionado por nuestra naturaleza todavía, que se niega a morir. Hermanos, vamos a ponernos, vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, Señor, que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por habernos permitido estar aquí. Gracias, Señor, por la impresionante bendición, Señor, de poder tener hoy tu santa palabra. Ayúdanos en todo momento, Señor, a tener hambre y sed de justicia, de manera, Señor, que nuestra vida pueda ser verdaderamente trascendental, porque esto, Señor, no es una utopía, esto es una realidad, Señor, que si nosotros te obedecemos, Señor, la vida de cada uno de nosotros es la manifestación del reino de Dios. Qué interesante poder entender esto, Señor, de manera que cada una de las cosas, Señor, que nosotros hacemos sean en obediencia a ti, y nosotros podamos trascender por cada dicho y cada hecho, Señor, poderosos en hechos y poderosos en palabra, escribiendo, Señor, cada una de las páginas, Señor, de esta iglesia y de la iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo. Padre, por eso es que el libro de los hechos no terminó, porque la iglesia comenzó y sigue todavía, Señor, en cada momento escribiendo páginas gloriosas de todos los hombres y de todas las mujeres que se atreven a creerte, que se atreven a hacer tu santa voluntad y que se han determinado, Señor, a caminar de la mano contigo por cada uno de los días de su vida. Inspíranos, Señor, cada día de manera, Señor, que esta iglesia sea un parteaguas. Ese es nuestro deseo. Hoy nosotros estamos ensanchando nuestra mente porque estamos convencidos, Señor, en el poder de tu palabra, que si sembramos palabra es lo que vamos a cosechar, almas convertidas gloriosas, dando testimonio, Señor, de cada uno de los argumentos que tú has puesto en la vida de cada uno de ellos. Bendíceles, Padre eterno. La pelea es dura, Señor, pero gracias porque tú has vencido, Señor, a nuestro enemigo. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiamos, tú has vencido. Despídenos pues hoy en este momento y gracias, Señor, por estas ofrendas. Te pido que bendigas las cementeras de cada uno de mis hermanos y te pido que nos despidas en paz y contentos, llenos de gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.